Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a ¿qué será? La tercera o cuarta de diciembre, la cuarta sesión o tercera de diciembre. El día de hoy vamos a hablar de un tema que son los dividendos. ¿Qué son los dividendos? ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo me benefician al invertir en acciones o inclusive en ETFs también? También recibimos dividendos en caso de ETFs, así que hoy vamos a abarcar todo este tema. Sin embargo, antes de entrar al tema del día de hoy, me gustaría señalarles lo que está sucediendo en el mercado, ¿verdad? Este índice de miedo y codicia que siempre le traemos cada semana, el día de hoy lo traemos en miedo, ¿verdad? Miedo, y esto se debe a caídas generalizadas el día de hoy. El Nasdaq, el índice de las empresas tecnológicas, cayó un 3,56%. El Standard Poor's 500 casi un menos 3%. El Dow Jones, el de las empresas industriales, menos 2,5%. Y el Russell 2000, que casi siempre reacciona todavía peor, 4,39% abajo, que básicamente se debe a, hoy se reunió la Fed y aunque disminuyó nuevamente la tasa en 0,25%, hizo algunas declaraciones en las que no ve en el horizonte más bajadas de tipo, lo cual hace que, digamos, toda esta expectativa de bajadas constantes para llegar a tasas atractivas, pues se disipen. Y bueno, muy probablemente este sea el inicio de una corrección en el mercado. Recuerden que hemos visto muchas veces que a grandes rasgos en los últimos 50 años, el S&P 500, que siempre es el que se toma como referencia, cae 5% más varias veces al año, 3 a 4 veces al año. Más de 10% cae una vez al año, más del 20% cae una vez cada 3,5 años, y más allá de 30%, una vez cada 6 años, una cosa así. El chiste es que estas caídas son normales dentro de la bolsa y generan pánico. Aquí no se alcanza a ver, pero Tesla cayó un 8,28%, que es la principal posición de la cartera. Evidentemente, esa subida que venía arrastrando, pues no es sostenible en el largo plazo, tarde o temprano tenía que corregir. Y obviamente, las acciones que están más sobrevaloradas son las únicas, son las más bien las que corrigen con mayor fuerza cuando vienen las correcciones. Y si ven aquí, este pequeño punto verde que está aquí en medio, el único sector al que le fue bien en este día fue al sector salud. Aquí tenemos a United Health, la empresa que le acaban de asesinar a su CEO, con una subida del 2%, y se alcanza a ver a CVS, la farmacéutica. Y bueno, ese es el único sector que se salva. Todo lo demás está completamente en rojo. Sector tecnológico, sector bancos, en fin. Este tipo de gráficos lo pueden encontrar en esta página que se llama FinBiz. ¿Sale? Aquí pueden encontrar estos mapas de calor, y ustedes le dan aquí, está seleccionado el S&P 500, y pueden seleccionar un día, una semana, un mes, y bueno. Entonces, estamos en un momento, posiblemente en el inicio de una corrección, así que me voy a regresar al tema principal y al final revisaremos cómo afectó esto a nuestra cartera inversiva. Así que, ¿qué son los dividendos? Bueno, este es el tema del día de hoy, los dividendos, qué son, cómo funcionan y cómo puedo beneficiarme. Antes de hablar de los dividendos como tal, quiero que anoten por ahí este concepto. Este concepto lo van a escuchar mucho
y quiero que se ubiquen primero, antes de hablar de los dividendos, quiero que entiendan que los dividendos son parte de algo más grande que es el capital allocation. ¿Sale? ¿Qué es el capital allocation? Pues no es otra cosa más que su traducción literal al español, pues es asignación de capital. Y el dividendo es parte. Entonces, ¿y qué es asignación de capital? Dice, es la distribución de la inversión del flujo de efectivo para maximizar las ganancias, es decir, crear valor en cuanto al capital de los accionistas. Nosotros, como accionistas de una empresa que tenemos, poseemos acciones a través de la bolsa, lo que nosotros queremos es que, y ojo que hablo de flujo de efectivo, ¿sale? No estoy hablando de utilidades. Veremos más adelante que las utilidades no siempre cuadran con el flujo de efectivo, por algunos conceptos que son, digamos, que afectan las utilidades, pero que no afectan el flujo de efectivo y al revés. Ya lo hablaremos de eso, pero bueno, aquí lo importante es que todo el dinero, pues propiamente, que genera la empresa, nosotros tenemos que, y eso es algo muy importante para juzgar al equipo directivo de la empresa. Nosotros o sea, tenemos que entender y seguir muy de cerca qué es lo que hace ese grupo directivo, esos directivos que están dirigiendo la empresa, qué hacen con ese dinero y si eso que hacen con ese dinero genera más valor para la empresa. Y aquí les pongo 6 ejemplos de lo que una empresa puede hacer con el dinero que genera. Una de las opciones es repartir un dividendo, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Sale? Nosotros vamos a hablar hoy de dividendo. Sin embargo, eh, ¿qué más puede hacer el equipo directivo con el dinero que genera? Bueno, puede invertir en el crecimiento de la empresa. Esto para mí es lo más importante, ¿sale? Pongo primero los dividendos porque, bueno, ese es el tema del día de hoy. Sin embargo, cuando yo invierto en una empresa, a mí, si no reparte dividendo, para mí, mucho mejor porque entiendo que estoy entonces en una empresa de crecimiento que prioriza el empleo del dinero en nuevas tiendas, nuevas geografías, es decir, crecimiento en otras regiones, en otros países, en otros continentes y en nuevas unidades de negocio, es decir, en lanzar nuevos modelos, unidades de negocio, algo relacionado, lo ideal es que sea relacionado con su core business. Pero bueno, esa es otra forma. Obviamente, ¿verdad? Si la empresa invierte su dinero en crecer, este, si las empresas emplean su dinero en crecer, pueden, ¿cómo se llama? Pues obviamente generan valor, ¿verdad? Al generar nuevas unidades de negocio, es un incremento en las ventas y por ende crecimiento de las utilidades. Una tercer, forma en la que las empresas utilizan el dinero, hacen el capital allocation, es con la recompra de acciones. Cuando una empresa, este, cuando una empresa, digamos, por alguna razón ajena a los, a las ventas o a los ingresos de la empresa, cae. ¿Sí? Y entonces, por tanto, una empresa, la junta directiva eh, cree que está barata la acción. Entonces, una de las formas de generar valor para los accionistas es recomprar sus acciones que están a un ratio de valoración bastante bajo y que puede entonces, eh, generar valor a través de esa forma antes que generar un dividendo o antes que seguir creciendo. ¿Sale? También, por ejemplo, una forma de generar valor es el pago de deuda.
¿sí? Si es una empresa, por ejemplo, con ingresos muy predecibles y está muy endeudada, muchas veces hemos hablado aquí en otras sesiones que, por ejemplo, una forma digamos, medir qué tan endeudada está la empresa es dividir el EBITDA entre la deuda, ¿sí? O sea, ¿cuánto representa la deuda del EBITDA? Y que un ratio razonable es entre 2 y 3 veces el EBITDA. Es decir, las utilidades por simplificar. Entonces, en muchas ocasiones, cuando está en un ratio alto, 4 tal vez, dependiendo de la predictibilidad de los ingresos, en muchas ocasiones las empresas cuando tienen flujo de efectivo deciden repagar la deuda, ¿sí? Disminuir la deuda para que su ratio disminuya y por tanto el mercado la pueda valorar mejor, ¿sí? Entonces se da un efecto de que al reducir su ratio deuda neta contra EBITDA, entonces al tener ese ratio más bajo, el mercado la empieza a valorar a ratios más pues mejores y pueda subir de valor en la bolsa. También puede usar ese dinero para fusiones y adquisiciones. Esto es muy común y, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo en una sesión anterior, recuerdan que hablábamos del caso de Nagarro, que está siendo adquirida por un fondo muy grande. ¿Y qué pasa? Porque como las pequeñas empresas, a diferencia de las grandes que han estado subiendo muchísimo en bolsa, las pequeñas empresas, por el otro lado, están siendo olvidadas y están siendo muy castigadas, al grado tal que ellos prefieren ya, pues, venderse a un fondo grande, que, por ejemplo, empresas como Nagarro, que cotizan a 6 a 7 veces de EBITDA, cuando deberían estar cotizando a 15, 18, a 20. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues alguien llega y les ofrece y le dice, oye, tú en bolsa tu valor es de ahorita de 7 veces EBITDA, te pago 15, te saco del mercado y tú te vienes con nosotros y creces. Eso pasa, eso hacen las grandes empresas también con el dinero, ¿sí? Y esto se le conoce como crecer de manera inorgánica, ¿sale? Cuando tú inviertes de tu mismo modelo de negocio en nuevas geografías, en nuevas unidades de negocio, en nuevas tiendas de tu core business, se dice que eso es crecimiento orgánico, ¿sale? Pero cuando tú compras una empresa, te fusionas o adquieres alguna empresa, pues se conoce que es crecimiento inorgánico y eso lo van a estar escuchando mucho cuando vean otras cuestiones. Y finalmente, ¿en qué más gasta la empresa? Bueno, pues en investigación y desarrollo, que eso es bueno, pero no siempre cuando se gasta de más, muchas veces lo que hacen es destruir valor. Si el mercado percibe que lo que gastan en investigación y desarrollo no es coherente y no se le ve en el corto o mediano plazo un objetivo de poder recuperar ese dinero, es cuando empiezan a castigar, y bueno, eso lo he hablado hasta el cansancio del caso de Meta, de toda la investigación en el metaverso. Hoy está con las gafas de realidad virtual, con todo lo que hoy están gastando las grandes tecnológicas como Google, Microsoft, en lo que es la inteligencia artificial. eh, Todo eso llega a un punto, y creo que estamos llegando a ese punto también, parte de la caída, si llega a haber una corrección, tendrá que ser esa parte, ¿no? La gran cantidad de dinero que están gastando las empresas tecnológicas buscando, digamos, la siguiente tecnología, ¿no? La siguiente fuente de ingresos. Y bueno, entonces, todo esto en conjunto es lo que nosotros tenemos que ver en las empresas que vamos a invertir. ¿Sale? Si tú tomas esto, el capital allocation, y sigues de cerca a la empresa, si ves que está comprando empresas, hay que analizar a qué valoraciones las está comprando, si está recomprando acciones, si está... Muchas veces, incluso, hay personas, yo he escuchado que
dicen, no, es que el dividendo es lo mejor porque entonces yo recibo mi dinero cada cierto tiempo. Bueno, déjeme decirles que hay empresas que con tal de mantener contentos a sus accionistas, se endeudan, es decir, piden prestado para pagar dividendo, lo cual es una auténtica locura. Entonces, todos esos elementos, ¿sí? De nada te sirve estar en una empresa que se endeuda para pagar un dividendo por el dividendo, porque tarde o temprano le va a cobrar la factura y le va a ir mal en bolsa, ¿sí? Porque no es así, no funciona así. O sea, de que agarro dinero de aquí y lo meto allá, no funciona así. Esos movimientos de entradas y salidas de dinero tienen que ir enfocados, como digo aquí, en generar valor a los accionistas. Entonces, dicho lo siguiente, vamos a hablar hoy específicamente del dividendo. De todo esto, cada uno de estos van a ser temas que vamos a desarrollar en las siguientes sesiones. Cuando una empresa invierte en crecimiento, cuando una empresa invierte en recompra de acciones, en pago de deuda, fusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos ahora sí ya al tema. Entonces, los quería ubicar en esta parte. O sea, a qué pertenece el dividendo? El dividendo es parte de un gran todo que es la asignación de capital. Así que, ahora sí, permítame borrar aquí. Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué son los dividendos? Dice, los dividendos son parte del beneficio líquido logrado por una sociedad mercantil que, en la medida que acuerde la empresa, constituye la base de reparto entre sus accionistas. Básicamente, las empresas que no crecen tanto, que ya son muy grandes. Hablemos de Procter and Gamble, Johnson and Johnson, Coca-Cola, PepsiCo, todas esas grandes empresas que ya están en todo el mundo, entonces, ¿qué pasa? Pues ellos dicen, oye, pues ¿qué hago con este dinero? ¿Crecer? Pues ¿a dónde? ¿No? A menos que Elon Musk por fin logre llegar a Marte, pues a lo mejor la colonizamos y tal vez allá sí podamos vender, pero ya son empresas que no puedes recomprar acciones porque normalmente, como son tan grandes, son empresas muy valoradas. Entonces, sus acciones rara vez están baratas. ¿Sí? Deuda, muchos de ellos no tienen deuda o tienen muy poca. Y con fusiones y adquisiciones, pues digamos que ya compraron casi todo, ¿no? Si vemos Procter and Gamble, cualquier marca chiquita la andan comprando, Johnson and Johnson, bueno, o sea, y investigación y desarrollo, pues híjole, pues ya veo difícil, ¿no? Entonces, ese es el tipo de perfil normalmente eh, que son los que reparten dividendos, ¿verdad? Dicen, ya no, ¿qué hago? La única forma de generar valor o la mayor forma de generar valor que tengo es repartir este dinero, ¿sale? Entonces, ¿cómo funcionan o cómo se paga, ¿no? Dice, estos pagos pueden ser en efectivo u otro tipo de incentivos como acciones adicionales. A mí no me ha tocado que me hayan dado acciones como dividendos, pero sí dividendos y ahorita vamos a ver específicamente el caso de las acciones de la cartera inversiva. Los dividendos se pagan a los accionistas de forma prorrateada. Eh, Dice, cuantas más acciones poseas, mayor será la cantidad de dividendos que recibirás. Pues sí, básicamente. Eh, por citarles un ejemplo, o sea, Facebook, bueno, Meta, que posee Facebook, Instagram y WhatsApp, acaba de anunciar por primera vez en su historia que iba a empezar a pagar un dividendo muy pequeñito, pero al igual que Google, acaban de anunciar. Y por alguna razón, eso es algo que le gusta mucho a los inversionistas. Ambas acciones, junto con muy buenos resultados que presentaron, pero casualmente, al haber anunciado que iban a empezar con, creo que 50 centavos de dólar por cada acción, una cosa así, pues imagínate, o sea, Meta está hoy a $600, ¿no? Y si te da medio centavo 50 centavos de dólar, pues es un 0,0 no sé cuánto por ciento, ¿no? Entonces, pero eso le gusta al mercado y ambas subieron más de un 20% el día que anunciaron el dividendo y junto con buenos resultados.
Elementos a considerar de los dividendos. Cualquier duda, por favor, escríbanlo ahí en el chat y lo vamos comentando o al final en las preguntas y respuestas lo checamos, pero para que en el momento que surja la duda, pues ahí la vayan manifestando. Elementos a considerar. Esta es la parte interesante porque dice, existe una fecha de registro, ¿sale? Y existe la fecha que se llama fecha ex dividendo. Cuando una compañía presenta un dividendo, dice, establece una fecha de registro para la cual usted deberá figurar en los libros de la compañía como accionista para poder recibir el dividendo. Como nosotros estamos hablando de comprar acciones en la bolsa, pues obviamente nosotros tenemos que haber comprado antes de la fecha del registro del dividendo. Básicamente a eso se refiere. O sea, ¿en qué momento tuviste que haber comprado la acción para que ya te toque el dividendo? Entonces, existe una fecha de registro y existe la fecha ex dividendo. Dice, fecha ex dividendo, una vez que la compañía establece la fecha de registro, la fecha ex dividendo se establece en base a los reglamentos de la bolsa de valores. Dice, la fecha ex dividendo para acciones típicamente se establece un día laboral antes de la fecha de registro. O sea, tú tienes que haber tenido la acción un día laboral antes de la fecha de registro que manifestó la acción. Dice, si usted compra una acción el día de la fecha ex dividendo o después, no recibirá el siguiente pago de dividendo. En vez de eso, el vendedor recibirá todavía el dividendo. ¿Sí? O sea, digamos que básicamente es eso. O sea, es tú tienes que, ahorita vamos a ver un ejemplo de un dividendo también. Ellos anuncian, oye, tal fecha voy a repartir, entregar este dividendo, pero la fecha de registro es esta. Ajá. Entonces, para que tú lo puedas recibir, necesitas haber comprado la acción una fecha antes. Y esto es importante porque, por ejemplo, hay movimientos muy pequeños en la bolsa de las acciones que cuando anuncian dividendos extraordinarios, pues gente que nomás anda cazando el dividendo, ¿verdad? Aparte de que es muy atractivo de repente comprar acciones que anuncian dividendos, sobre todo extraordinarios porque pues reciben el dividendo y aparte, pues tienen a veces una plusvalía porque pues todo el mundo se quiere comprar por recibir el dividendo, entonces, pero bueno, eso es algo que al final les daré mi opinión al respecto de los dividendos, pero yo creo que sí es importante porque hay muchas personas hay mucho contenido en redes que te hablan de que cuántas acciones debes de tener para vivir de tus dividendos y no sé qué, y cómo hacerle para recibir ciertos dividendos todo el año. Y bueno, la realidad es que, bueno, ahora, esto que ustedes están viendo aquí dice que es un recorte del estado de cuenta de noviembre de 2024. Yo aquí tengo, este es un estado de cuenta de GBM, es el estado de cuenta de la cartera Inversí. ¿Sale? Aquí está resumen del portafolio, no sé qué. Entonces yo le doy control F y busco dividendo. Y vemos, por ejemplo, que en el caso de noviembre yo recibí dos dividendos. El primero de ellos es este que recibí de Walmex. Walmex me pagó, eh, Walmex me pagó, aquí está, 1.08 pesos. ¿Sale? Y me están reteniendo 11 centavos de peso. ¿Sale? Entonces, también, por ejemplo, me pagó dividendos Grupo Aeroportuario del Centro Norte. Me pagó 5 pesos con 45 centavos y me pagó 54 y me retuvo de impuesto de la renta 54 centavos, el 10% del dividendo. Estas cantidades pueden parecer ridículas, ¿no? O sea, absurdas, porque pues, 5 pesos de qué me sirven o un peso de qué me sirve. Ahorita vamos a ver que lo verdaderamente importante es compararlo contra lo que me costó la acción, porque yo lo que tengo que determinar es cuánto en porcentaje me están dando de dividendo. Y van a ver que algunos no son nada despreciables. ¿Sale? También Naftrack, ¿no? Naftrack, aquí, esta parte, los ETFs también dan dividendos,
¿Sale? ¿Por qué? Pues porque obviamente si tú tienes un ETF que posee, en el caso de Nasdaq, 35 empresas, si, todas esas empresas al final reparten un dividendo y esa labor ya la hace, pues en este caso, la administradora de fondos, que Nasdaq para este caso es de BlackRock. Entonces BlackRock hace, seguramente hará todo ese prorrateo y dirá, bueno, pues de tu acción, pues esto es lo que te toca de dividendo de las 35 acciones. No sé cuántas hayan dado dividendos ni cómo. Pero eso es otra cosa. En el caso de los ETFs, también reciben dividendos. Entonces yo metí aquí un extracto para verlo un poquito más en grande y así es como funciona. O sea, entonces ustedes tienen que estar pues revisando sus estados de cuenta para estar viendo y tendrían que hacer esto que vamos a ver aquí, que es esta tabla y ahorita se los muestro a detalle donde hago yo el comparativo y vemos los porcentajes. Antes de avanzar, si ustedes están viendo esto por primera vez, bueno, quiero hablarles del sistema Inversí, que es lo que ustedes están viendo, que es aprende a invertir invirtiendo, ¿verdad? Solo son tres pasos, es crear tu cuenta desde 100 pesos, generar una cartera, lo mismo, desde 100 pesos, 1000 pesos, 5000 pesos, lo que tú quieras, pero que sea una cartera real para que puedas aprender. Y son sesiones de seguimiento por 3 meses, ese es el paquete inicial, 1 hora por semana con una cartera real, seguimiento en tiempo real y con resultados comprobables. ¿Sale? Si alguien está interesado, nos puede mandar un mensaje aquí a este número que están viendo de WhatsApp y con gusto les pasamos los costos y toda la información y aclaramos sus dudas y podemos agendar una llamada si gustan. Así que, bueno, Dice Luis Fernando que sí, el impuesto es altísimo de los dividendos. Mando en el chat una pregunta. ok, ok, Luis Fernando nos pregunta que si el impuesto, ¿qué? Es cierto que los impuestos por dividendos son altísimos. Mm, pues de hecho, los dividendos recibidos en la bolsa de valores, de hecho, pues aquí lo estamos viendo, es el 10% y es un impuesto definitivo. Entonces, realmente no es alto. O sea, lo que pasa es que eso si quieres lo podemos ver en una sesión aparte. Existe un factor de piramidación que se aplica sobre el neto y que se le aplica, pero al final la tasa es del 10% y aquí lo podemos ver. O sea, sobre el 1,08 que es mi dividendo, me retiene 11 centavos. Lo podemos ver aquí más fácilmente, ¿no? 5 pesos con 45 centavos y 54 centavos es el impuesto. Sí, Si quieres, ahí te puedo adelantar un poquito, Fred. sí. Cuando una empresa reparte dividendos, debe retenerle el 35%, que es la tasa máxima a la persona física, y adicional a eso, tiene que retener el 10%, que es el que está reflejado ahí. Ah, Este, no. Bueno, sí, 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 estimado, pero fíjate que tú estás hablando del dividendo de una persona, una empresa. de una empresa del sector privado, pero en la Ajá. bolsa no funciona así. Y yo, Ah, ok. sí, los dividendos obtenidos a través de la bolsa de valores es retención del 10% y es definitivo. Ahora, órale, bueno. Y Pensé es que defi- era de la empresa. sí, o sea, aquí también se hace la piramidación, pero la tasa es del 10%. Y es definitivo, y te digo porque digo, yo llevo ya un par de años presentando mi anual y no te afecta, no se suma a tus demás ingresos de arrendamiento ni de nada. Pero eso que dices es correcto en una empresa del sector privado, Como accionista. ¿sale? Pero sí, 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 ya sé a lo que te refieres y si es correcto. Yo también pues, o sea, yo también la verdad es que sí digamos que pues sí me choqueó esa parte, pero sí, digo, y encantado porque por ese lado es bajo la tasa El de impuesto que pagas. impositiva. Ese es otro de los beneficios que tiene invertir en la bolsa de valores. Fíjense, cuando invertimos en la bolsa y nosotros, ejemplo, ¿no? Yo tengo ahorita a Tesla con más 200% y, y no me salgo y me sigo ahí 3, 4, 5 años y a lo mejor con el tiempo sigue subiendo el rendimiento. Hasta que yo no vendo,
yo no causo impuestos. Entonces, el diferimiento del impuesto es un elemento más que nos da para todo el tema del interés compuesto, ¿sí? Y en el caso del dividendo que recibes a través de la bolsa de valores, es un 10%. Sigue siendo, o sea, si tú tuvieras, ejemplo, en lugar de una acción de Walmex, aquí me voy a bajar aquí, tú dices, uy, un peso, no, bueno, ¿cuánto es Walmex? Sí, un peso me dio Walmex. Bueno, vamos con OMA, que es Grupo Aeroportuario del Centro Norte. Me dio 5 pesos con 45 centavos. Y tú dices, no, pues ¿cuánto es eso? Ah, espérame, es un 3,6%. Ah, no. Fíjense que me encontré con esta situación de OMA que hizo un reembolso de capital. A ver. Ah, no, ese es otro, el 693. No, ese es Grupo Aeroportuario. Creo que me equivoqué aquí. No, sí, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, Grupo Aeroportuario del Pacífico hizo un reembolso de capital y me dio 6 pesos, ¿sí? 6,93 pesos y el precio de compra que es 350 me da apenas un 2%, pero en el caso de Grupo Aeroportuario del Centro Norte me dio 5,45 de dividendo. Esta es la retención y este es el dividendo neto. Esto es lo que realmente afectó déjenme lo marco aquí. Eso es lo que realmente está afectando mi estado de cuenta. Ajá, aquí, esto. Ay, bueno, este de aquí, 4,91. Entonces, si yo divido 4,91 entre lo que me costó la acción, me da un rendimiento de 3%. Entonces, está interesante, o sea, pero ojo, recuerden, bueno, en el caso específico, yo compro los aeropuertos porque a mí me parecen muy buenos negocios, ¿sí? Y siempre van a ser buenos negocios por todas las ventajas competitivas que ya hemos hablado, porque son monopolios, por monopolios locales, porque tienen, o sea, no hay de otra, tienes que sí o sí volar por casi siempre por ese aeropuerto, las aerolíneas no tienen de otra más que pagarle lo que le piden, los arrendamientos son carísimos, bueno, todos sabemos, ¿verdad? Lo caro que es comer en el aeropuerto, comprar cualquier cosa, por lo mismo, porque estos cuates la renta es altísima, ¿verdad? Parece un robo, pero pues, la verdad es que los negocios que están adentro no tienen de otra más que cobrar, porque además el mercado es muy pequeño, ¿no? O sea, muy pequeño y en teoría de alto valor, de alto poder adquisitivo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo este dividendo. Entonces, si yo, ahora, y Grupo Reportaje del Centro Norte precisamente es la acción que más se nos ha subido recientemente. Vamos aquí a la cartera y si yo busco aquí a OMA, aquí está, Grupo Reportaje del Centro Norte, y vemos la rentabilidad total, vemos que llevamos una rentabilidad del 13,99. De agosto 2024, o sea, de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses. Supongamos que yo la vendo hoy a 182. Entonces yo diría, pues gané un 13,99. Bueno, un 14 redondeado, ¿no? Ah, bueno, pero a mi rentabilidad yo le tengo que sumar lo que recibí de dividendo. ¿Sí me explicó? O sea, a este 14%, si yo hoy la vendiera, yo no le gané un 14, le gané un 17, 3%. porque yo recibí 3 pesos, ¿sí? Ojo, digo 3% de dividendo. Entonces, siempre les digo, a ver, no hablemos, no pensemos en pesos, porque pues, sí, pues, qué chiste, ¿verdad? 4 pesos con 91 centavos. No, es un 3%, ¿sí? Porque si yo tuviera 1,000 acciones, no, pues habría recibido 4,000, casi 5,000 pesos. Ese es el chiste, que conforme tú vayas agarrando confianza en la bolsa, entiendas cómo funciona, pues a lo mejor dices, pues no está mal. A lo mejor la acción no subió en todo el año, pero recibiste un 3,6% de dividendo. Dices, bueno, pues ya algo es algo y me espero con calma a que esto reaccione. Entonces, y aquí tenemos de todas las acciones que tenemos, yo hice un resumen, aquí dice de los últimos 6 meses.
¿Sale? Revisé cada uno de los estados de cuenta. Aquí están. Este es noviembre, este es octubre, este es septiembre y así. Me fui, hice un concentrado de los últimos 6 meses y esto es lo que yo he recibido, lo que la cartera de Inversí ha recibido de Walmex, de Grupo Aeroportuario Centro Norte, de Grupo Aeroportuario del Pacífico, el Naftrac, Nike, Coca-Cola FEMSA, FEMSA, Oxxo. Y bueno, aquí están, algunos aparecen hasta 2 veces porque pagan. Entonces, por cada acción tú tienes que entrar a la página y ver, pues, cada cuánto paga y cómo paga y me encontré con esta situación especial de, eh, de un reembolso de capital, ¿sale? Ahorita lo voy a poner ahí, busqué el documento y básicamente es eso, o sea, hicieron un reembolso de capital. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los más altos? Pues obviamente Grupo Aeroportuario del Centro Norte, Walmex no está nada mal, porque de hecho el NAFTRAC, bueno, Grupo Aeroportuario del Pacífico, el reembolso de capital, Grupo Aeroportuario del Sureste también dio 1,68. Los tres grupos aeroportuarios, que es ASUR, OMAP, bueno, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, del Pacífico y Grupo Aeroportuario del Sureste, son acciones que dan buenos dividendos. ¿Sale? Tenemos incluso al ETF de China, da dividendos, Google, casi nada, 0,10%, pero bueno, algo es algo. Y Meta, bueno, que no la tenemos en cartera. Y si se dan cuenta, pues estas acciones tecnológicas, pues dan muy poquito porque todavía están en un área de crecimiento. Starbucks, que yo hubiera pensado que daba más, también da poquito. Y bueno, ahora, que, ¿cómo puedo saber si una empresa da dividendos? Aquí está, aquí les pongo. Ustedes van a poner el ticker de la empresa acompañado en Google. Ustedes van a Google y le ponen el ticker acompañado de la palabra stock y les va a aparecer esto. Y aquí les señalo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Grupo Aeroportuario del Centro Norte dice que da un dividendo de aproximadamente 6,4 anual. Entonces, vamos a comprobar si eso es cierto. Yo ya recibí en noviembre, ¿cuánto recibí? 3,06. Pues tiene sentido, ¿no? Entonces, probablemente reparte dos en el año. Ujú. Lo reparte de manera semestral y esto que vemos aquí, pues es uno de esos. ¿Sale? ¿Qué más? Puse otro ejemplo aquí. Grupo de Portal del Sureste dice da 4,57. Y Azur aquí dio este de 1,68. Entonces, a lo mejor da trimestral, ¿verdad? La verdad es que no sé, porque honestamente, pues, a mí no me meto a ver el tema de los dividendos. Yo voy por el crecimiento de las acciones, pero esa parte es interesante. Si tú entras a la página de cada empresa, tú puedes revisar cada cuánto los paga, pero de manera general tú te puedes, de esta manera rápida, tú puedes saber cuál es aproximadamente lo que esa empresa paga de dividendos. ¿Sale? Lo amplío un poquito más para que lo puedan revisar. Entonces, ¿cómo tú entras aquí a Google, por ejemplo, y pones, no sé, por ejemplo, Coca-Cola stock? Aquí no viene el dato del dividendo. Bueno, no siempre te sale, pero vamos a ver alguna otra, por ejemplo, no sé, PepsiCo stock. Tampoco da el dato del dividendo. Bueno, de aquí revisamos Walmex, por ejemplo, Walmex stock. Yo les hablo de Google Finance, bueno, de Google porque es lo más rápido.
¿Sale? Yo, por ejemplo, yo les mencionaba la vez pasada que yo todo lo veo en TIKR, ¿verdad? Pero es una plataforma que pues, sí es de pago y no es tan sencillo, pero por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, si yo voy a la descripción general, aquí me da ese dato. Me dice el dividend yield 2.9%. ¿Sale? Ya, cualquiera, PepsiCo, lo mismo, ¿verdad? Me vengo aquí al dividend yield y me dice 3.2. Entonces, Google Finance realmente, déjame ver si en Yahoo Finance también te da esa parte, porque, pero bueno, hay muchas herramientas, ¿ok? O sea, lo importante es que Coca-Cola, aquí te da el proyección de dividendo 3.06%. Ahí está. Entonces, hay muchas plataformas que son gratuitas y te pueden dar esa información. A mí me acomoda mucho Google, aunque pues se me hace muy práctico, pero pues ya ven que no tiene toda la información. Entonces, mi opinión acerca de los dividendos es, en mi caso personal, mi enfoque en la inversión es solo la revalorización del precio de las acciones. Los dividendos solo son un extra en la rentabilidad esperada para cada inversión. Yo entro, recuerden, las tres reglas para invertir son comprar buenas empresas a buenas valoraciones y no hacer nada. Y por no hacer nada me refiero a no vender cuando cae y entrar en pánico, o no emocionarme cuando sube mucho y vender porque pues ya gané X o Y, sino ir dándole un seguimiento a las acciones y en tanto mi tesis de inversión siga cumpliéndose, pues mantenerme ahí en la acción. Es preferible invertir en empresas, desde mi punto de vista, que reinviertan el dinero en crecimiento y no en repartir las utilidades. ¿Sale? Porque a largo plazo es lo que genera más valor para los accionistas. Si aún así quieres invertir enfocado en dividendo, es indispensable que lo compares con el rendimiento de la renta fija, que era algo que yo platicaba con una persona hace poco y le decía, es que si tú entras porque quieres recibir tu renta mensual, yo estoy seguro que la renta fija te va a dar mucho más que el dividendo. Y de esa manera no corres riesgos de minusvalías por la parte de la acción y recibes tu dinero mes a mes, ¿verdad? No, cada plazo. Como ya les mencionaba, este es el paquete que nosotros manejamos. Las ventajas es que es una cartera real con seguimiento en tiempo real, 1 hora a la semana, ya somos más de 40 personas. Las sesiones se graban para quien no pueda conectarse y pueda verlas en diferido. Ahorita las tenemos en YouTube de manera pública, pero eventualmente pues las vamos a tener solo en privado. Las estoy colgando para que la gente se dé una idea de cómo son. Si el horario en directo no te acomoda, se hacen sesiones en diferentes días y horarios, sábados y domingos y o festivos. La cartera Inversí tiene un rendimiento del 78%, pero con la caída del día de hoy, vamos a ver ganancia de hoy. Y así es como está hoy. Todo está en rojo, salvo estos de abajo de Walmex y Arca Continental, pero todo el día de hoy estuvo en rojo. Una caída del 4% en un solo día. Esta parte quiero señalarla bien importante. En un día mi cartera cayó 4%. Y entonces yo siempre tengo que comparar mi cartera. Por ejemplo, vamos a compararlo con el SP 500. Si el SP 500 cayó, aquí me dice que un 2%, pero bueno, aquí se ve un 4%, pero bueno, el SP 500 cayó un 3%. Entonces, en teoría, pues bueno, o sea, mi caída va en relación con la caída de mercado. ¿Sale? Si yo lo comparo, por ejemplo, con la caída del Nasdaq, aquí le puedo dar comparar con Nasdaq. El Nasdaq cayó todavía un poquito más. Bueno, más bien cayó un poquito menos que mi cartera.
Entonces, en general, siempre vamos a comparar nuestra cartera con los índices de referencia para poder darnos una idea, bueno, cómo está la salud y la selección. Obviamente, esta empresa Tesla, pues sí, o sea, la teníamos en un más 220% y pues hoy corrigió con fuerza, porque siempre las acciones más sobrevaloradas, pues van a corregir más que el mercado. ¿Sale? PayPal cayó también con fuerza y bueno, Coca-Cola FEMSA, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, hasta aquí sería la sesión de hoy. Recuerden que esto fue el tema de dividendos. Ya hablaremos de todos los demás formas de asignación de capital que hacen las empresas y cómo eso genera valor y cómo le da rendimiento. Así que a los que nos están viendo en video, muchas gracias. Voy a detener aquí la grabación y me quedo al final con la gente del club para preguntas y respuestas, aclaración de dudas y demás. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.